Para determinar el nivel de daño de una estructura a partir de su punto de desempeño se sigue generalmente el siguiente proceso. Evaluar detalladamente la estructura para comprender su estado actual y su capacidad para resistir cargas. Crear un modelo de la estructura y realizar un análisis estructural utilizando métodos como el análisis estático no lineal. Esto permite obtener la curva de capacidad asociada a diferentes estados límites. Determinar las demandas a las que estará expuesta la estructura. El análisis estático no lineal considera que la estructura va a responder en el primer modo de vibración. En consecuencia, se trabaja solamente con este modo. Se determina el periodo de la estructura y la demanda máxima del desplazamiento de la azotea. Finalmente se realiza la intersección entre el espectro de demanda y el espectro de capacidad. Esta intersección nos permite determinar el punto de desempeño de la estructura y visualizar cómo se comportará ante un sismo específico. Primero determinamos la curva de capacidad, que es la representación gráfica que muestra la relación de fuerzas en la base de una estructura y sus desplazamientos en el nivel superior. Esto permite a los ingenieros evaluar la capacidad de carga de una estructura y determinar si es seguro utilizarla. Se realiza una sectorización de la curva de capacidad. Desde el punto de vista estructural, el Comité Vision 2000 propone dividir la curva de capacidad en sectores asociados a estos niveles de desempeño. Ocupacional. No existe daño. Las instalaciones de servicio se encuentran operativos y no se necesitan reparaciones. Funcional. Daño leve en componentes no estructurales. No existe peligro para los habitantes. Resguardo de la vida. Daño moderado en elementos estructurales y no estructurales. Pérdida importante en la rigidez y resistencia de la estructura. Cerca del colapso. Alto índice de daño en la mayoría de los componentes. Los elementos no estructurales pueden encontrarse desplomados. Colapso. La estructura no tiene capacidad de resistencia frente a acciones laterales y gravitacionales. No existe estabilidad ni verticalidad. Se obtendrá el espectro de demanda, el cual muestra la aceleración máxima absoluta de la vibración de la estructura, la cual depende de dos factores fundamentales: la aceleración de la vibración a la que se somete la base y el periodo de oscilación de la estructura. Además, se determinará el espectro de demanda de reducción, el mismo que se obtiene dividiendo las ordenadas del espectro elástico para el factor de reducción R. Se obtendrá el punto de desempeño a partir de la intersección de los espectros de capacidad y de demanda. Este representa el punto de máxima solicitud de la capacidad de la estructura por parte de la demanda a la que se ve sometida. Se puede observar la ecuación que se utilizará para pasar de la forma espectral al espectro de demanda. Para encontrar el punto de desempeño, primero se transforma la curva de capacidad en un espectro de capacidad y se dibuja en una misma gráfica con el espectro de demanda para un amortiguamiento del 5% en formato de aceleración versus desplazamiento. Se selecciona un punto de desempeño tentativo. Un primer punto puede ser el desplazamiento obtenido usando el método de aproximación del desplazamiento igual, o puede ser el punto final del espectro de capacidad, o cualquier otro punto escogido según el juicio del diseñador. Desarrollar una representación bilineal del espectro de capacidad de la estructura. Modificar el espectro de demanda mediante factores de reducción espectral. Y por último, se determina si el espectro de demanda intercepta el espectro de capacidad en el punto o si se encuentra dentro de una tolerancia aceptable. Si el espectro de demanda no intercepta el espectro de capacidad dentro de la tolerancia establecida, entonces se selecciona un nuevo punto y se aplica nuevamente el procedimiento hasta converger. Si el espectro de demanda intercepta el espectro de capacidad dentro de la tolerancia, entonces el punto es el punto de desempeño y el desplazamiento representa el desplazamiento máximo esperado para dicha sísmica. Por último, para la evaluación del nivel de daño de las estructuras ante un sismo, utilizaremos los niveles de desempeño. Es fundamental conocer los niveles de desempeño de la estructura, haciendo una comparación entre el sismo que se tiene con los objetivos de diseño. Es importante saber que el nivel de desempeño lo adopta el ingeniero que está diseñando la estructura. A continuación se mostrarán gráficos donde se observa la curva de capacidad y se ve el desplazamiento en los diferentes niveles de desempeño para determinar el comportamiento de la estructura ante un sismo. Operación. En este no ocurren daños. La edificación va a permanecer totalmente segura para sus ocupantes. En general no se requieren reparaciones. Ocupación inmediata. Nivel de desempeño en el cual ocurren daños moderados en elementos no estructurales y en el contenido de la edificación, e incluso algunos daños ligeros en elementos estructurales, aunque los daños en elementos no estructurales y contenido pueden interrumpir parcialmente algunas funciones. En general se requieren algunas reparaciones menores. Seguridad de vida. Ocurren daños moderados en elementos estructurales, no estructurales y en el contenido de la edificación. Degradación de la rigidez lateral y la capacidad resistente del sistema. Las instalaciones quedan fuera de servicio y el edificio probablemente requerirá reparaciones importantes. Prevención de colapso. Nivel de desempeño en el cual la degradación de la rigidez lateral y la capacidad resistente del sistema compromete la estabilidad de la estructura aproximándose al colapso estructural. La edificación es completamente insegura para sus ocupantes y la extensión de las reparaciones puede resultar no factible técnica o económicamente.